Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Les damos la bienvenida a la tercera charla de la sesión del día de hoy en la Expo Carrera de Cuenca 2025. En este momento vamos a conocer de cerca la carrera de computación de la Facultad de Ingeniería. Nos acompañan en esta charla el ingeniero Jaime Peintimilla, el ingeniero Andrés Auquilla y el estudiante Luis Miguel Quispe. Bueno, sin más, damos la bienvenida también a todos y todas las asistentes y muchas gracias por conectarse a esta charla. Podemos continuar, por favor, estimados panelistas. Muy buenas tardes con todos. Si me permiten, voy a hablar primero. Yo creo que sería muy difícil imaginarse un mundo sin computadoras en donde todas las tareas se tengan que realizar de forma manual, procesos que requieren un montón de tiempo tengan que ser repetidos de distintas maneras. Y es aquí donde entra la carrera de computación a dar solución a problemas actuales y también a futuros. Mi nombre es Andrés Alquilla, soy profesor en la carrera y voy a saludar aquí. Nos da unas pequeñas palabras de bienvenida. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción. A todo el mundo, a todos los futuros compañeros y también los que están afines a nuestra carrera, les damos la bienvenida. Mi nombre es Luis Miguel Quispe Campoverde. Por este año soy el representante, presidente en sí de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Computación. Y como dijo el ingeniero Andrés, es verdad, el futuro y no solo el futuro, sino ya desde el presente, las computadoras son, se podría decir, una parte de nuestra vida. Entonces, lo más lindo de la carrera es que nosotros podamos ser también parte del futuro. Muchas gracias, Luis. Bueno, continuando con esta muy breve presentación, ya que aquí el objetivo no es brindarles a ustedes una presentación extensa, ni mucho menos, más simplemente darles los detalles iniciales más importantes y particularmente luego recibir algún tipo de preguntas. Entonces, estamos hablando de la carrera de computación, que vamos a dar algunos pequeños detalles, un poco la descripción de esta carrera. No voy a leer todo ese texto porque no creo que sea lo óptimo, pero sí indicar que en esta carrera ustedes van a aprender mucho y necesitan cuestiones de, ya que estamos en ingeniería, cuestiones de cálculo, cuestiones matemáticas, cuestiones de álgebra, que por ahí suenan un poco aburridas y demás, pero la idea es que en esta carrera se van a dar cuenta que las matemáticas, el cálculo, el álgebra tienen su sentido, son parte fundamental de las nuevas tecnologías, así que hay que asimilarlas correctamente. Obviamente, al hablar de computación, nosotros sabemos que los estudiantes tienen que aprender a programar y van a aprender a programar muy bien, ¿sí? Desde lo base hasta sistemas mucho más complejos, sistemas que tienen alta calidad también, que eso es sumamente importante. No son simplemente programas que funcionan y ya, sino tienen calidad. Y además estamos muy metidos con lo nuevo que es la inteligencia artificial y la parte de ciencia de datos, que como ustedes eventualmente si entran en esta carrera se van a dar cuenta que es todo un recorrido de un montón de áreas cuyo objetivo final es que las organizaciones, las personas, las empresas puedan sacar conocimiento de la información que tienen. Entonces, el título que ustedes obtendrían en esta carrera es Ingeniero en Ciencias de la Computación. Como dice aquí en esta presentación, es una carrera presencial de 5 años, entonces creo que es bastante común en este tipo de carreras esa duración. Si hablamos de oportunidades laborales, aquí hay que hacer notar dos cosas, oportunidades laborales actuales, oportunidades laborales futuras. Y además voy a dar un pequeño dato que nosotros lo conocemos como carrera en la universidad también. Bueno, primero, actualmente en dónde trabajan nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes trabajan mucho en el sector privado, en el sector público, haciendo sistemas, trabajando en infraestructura, trabajan mucho también en el sector industrial. Están trabajando mucho también en el sector financiero, en lo que son los bancos. Si hablamos de sistemas que son importantes y que tienen que funcionar y que deben tener una calidad enorme, pues los sistemas bancarios quizás son los primeros que se nos vienen a la cabeza. También hay muchos estudiantes trabajando
en organismos internacionales sin salir de casa, lo cual, obvio, es un beneficio bastante grande que tiene esta carrera. No va a encontrar muchas carreras en donde usted pueda trabajar haciendo lo que le gusta, ganar dinero sentado en su casa. Sí, obviamente hay que trabajar, hay que cumplir unas ciertas cosas. Y diría por ahí también el inglés es sumamente importante y eso es algo que también se lo va a utilizar mucho en esta carrera, en centros educativos, profesionales de la salud. Y bueno, estas son simplemente algunos ejemplos de en dónde están trabajando nuestros estudiantes, pero básicamente el campo de acción de un ingeniero en ciencias de la computación es extremadamente diverso. Donde usted vea una computadora, donde usted vea la necesidad de un programa, de un analista de datos, bueno, ahí puede haber tranquilamente un ingeniero en ciencias de la computación. Así que trabajar en áreas como áreas legales, áreas de la salud, áreas químicas, bueno, áreas deportivas. Imagínese cualquier área, siempre va a haber necesidad de alguna persona en ciencias de la computación para poder cubrir algún tipo de necesidad. Y había mencionado que estas son las necesidades actuales, las necesidades futuras, como usted se imaginará, van muy ligadas con la parte de la inteligencia artificial, sobre la cual nosotros tenemos ya un programa bastante completo que cubre muchas de las materias necesarias para que usted pueda implementar este tipo de sistemas. Y además tenemos ya en funcionamiento una maestría en ciencia de datos que considera mucho cuestiones de la inteligencia artificial también para la vida profesional. Entonces, no únicamente estaría entrando a una carrera en donde va a aprender ciertas cosas, sino donde hay ya un tramo bastante cubierto con lo que es una maestría y también, no sé si les han contado por ahí, pero tenemos también un programa de doctorado en ciencias de la computación para quien le interese pues esto en el futuro. Voy simplemente terminar con un par de fotografías del campus donde ustedes se colocarían. Este es el edificio administrativo, un edificio bastante grande y funcional en donde, como dice su nombre, trabajan las personas administrativas. Y además, aquí es en donde pasarían varias de las horas de ustedes durante el día trabajando en aulas. Bueno, eso de mi parte en esta presentación. No sé si Luis tiene algunas palabritas más que pueda mencionar. Sí, justamente como el ingeniero Auquilla nos acaba de mencionar, la verdad, esta es una de las carreras que tiene una gran cantidad de empleos. Se puede actuar en cualquier área del conocimiento. A muchos de los ingenieros en sistemas y ahora los ingenieros en ciencias de la computación les llaman todólogos. ¿Por qué? Porque saben de todo. Si es que se necesita un programa, no sé, para economía, necesitan saber de economía. Si es que van para el área de la salud, también terminan aprendiendo parte de lo que es el tema de la salud y así, etcétera. Entonces, esta es una de las carreras muy bien complementadas con la vida. Sí, una, un fuerte de esta carrera es que al final de cuentas tratamos de resolver todos los problemas que hay en el mundo actualmente de manera tecnológica, ¿sí? Poniendo un énfasis en lo que es ahora el uso de inteligencias artificiales. Si antes los ingenieros en sistemas, se podría decir, sacaban de su mente un programa, incluso ahora con el uso de inteligencias artificiales, aparte de sacar de su mente ese programa, ese software, para poder resolver un problema también se expande ya con el uso de las inteligencias artificiales. En el caso de estudiantes, hablando como estudiantes, podemos tener muchas ofertas de empleo, incluso desde ya a mitad de carrera tenemos compañeros haciendo prácticas preprofesionales. Existen muchas empresas que piden estudiantes, por ejemplo, a partir de quinto ciclo. Hay gente trabajando en empresas como la importadora Tomebamba. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando en el departamento de análisis y gestión de datos en el Banco del Austro. Tengo compañeros que están ya como trainings en esa área, en donde básicamente acaban su carrera y ya tienen un puesto asegurado en el banco.
hay gente llamándoles de muchos lados para que se integren. Entonces, si es que ustedes se animan a esta carrera, me parece que sería una gran elección de vida, una gran elección al momento de entrar en la universidad. Eso sí, tienen que darse cuenta una cosa, que se puede llamar computación, pero sigue siendo una ingeniería. El título es ingeniero en ciencias de la computación. Entonces, lo que sí van a ver en esta carrera es mucha matemática, todo lo que estamos hablando de cálculos, lo que hablamos de álgebra, física, vemos también lo que es sistemas lineales y señales, vemos y a fin de cuentas lo que entra ya en sí para lo que es computación, bases de datos, desarrollo web y muchas otras cosas como es Machine Learning, HCI, etcétera. Entonces es una carrera súper, súper compleja, ¿sí? Pero para mí es la mejor carrera que puede existir, en donde sí les va a exigir un poquito, pero la ganancia va a ser completamente satisfactoria. Eso por mi parte. Muchas gracias, Luis. No sé cómo procedemos ahora, si nos indica. Sí, ahora podemos proceder a las preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Si desean, les puedo ayudar leyendo estas preguntas y luego ustedes responden. Sí, vamos con esa modalidad. Aquí tenemos una pregunta que dice, buenas tardes. En esta carrera se habla de leyes de uso de la IA y también el uso de datos. Ya, a ver, yo creo que podría responder esa. El uso de datos, sí, nosotros definitivamente trabajamos mucho con lo que son los datos, en cómo estructurar esos datos, en cómo hacer que esos datos nos puedan contar alguna historia, resolver algún problema, cómo mejorarlos, cómo transformarlos, cómo hacer una fusión con datos quizá que no teníamos en cuenta inicialmente para poder hallarle ciertamente algún tipo de sentido. En lo que son las leyes, yo diría que por ahora no estamos trabajando con eso, porque en el mundo mismo las leyes relacionadas a la inteligencia artificial están un poco difusas. Recién se está discutiendo. Es un campo relativamente nuevo, las leyes de la inteligencia artificial, qué es copia, qué no es copia. Tendríamos que sentarnos con café para entender un poco toda la complejidad de la situación. Así que por ahora nosotros básicamente nos centramos más en el aspecto técnico. Listo. De la siguiente pregunta, creo que podría estar dirigida para Luis Miguel. Dice, ¿cuál es la materia más bacán y cuál es la más difícil? Bueno, como todo es relativo en esta vida, la carrera también es relativo, ¿sí? Por ejemplo, para mí, sí, como yo vengo en una especialidad un poquito diferente a lo que es la carrera, las más difíciles se me hicieron, por ejemplo, los cálculos, todo lo que tenemos que ver, cálculo integral, cálculo diferencial en varias variables, etcétera. Sí, sin embargo, para otros compañeros de esas materias se les hicieron fáciles y materias, se podría decir, un poquito menos llevaderas con matemáticas se les hicieron más difíciles. En las más bacanas, eh, yo creo que eso comenzamos más o menos desde sexto ciclo en adelante. Existen muchas, por ejemplo, base de datos es una de ellas. También tenemos HCI, tenemos redes de computadoras, tenemos desarrollo web. Sí, todo se va a hacer bacán dependiendo a lo que se quiera uno, se podría decir, un poquito especializar. Sí, ¿por qué? Porque tenemos dos itinerarios. Un itinerario es de ingeniería de software, sí, en donde se ve más todo lo que es la logística para el desarrollo de un programa y el desarrollo y el otro itinerario es para el manejo de datos. Entonces, yo creo que por ahí se podría ver cuáles son las más bacanas, pero ya digo, siempre es dependiendo a lo que te vayas a desarrollar. Por ejemplo, base de datos es una bacana, desarrollo web, sí, o sea, ¿quién no le gustaría estar desarrollando para la web? Sí, HCI, sí, lo que es interacción humano-máquina, y hay muchas otras más que por el momento se me van, pero yo creo que a partir de sexto ciclo las materias se vuelven súper bacanas y bueno, obviamente al inicio, como les dije,
cálculos es un poquito medio difícil, pero si le metemos gusto, nos va a ir bien. Listo. La siguiente dice, buenas tardes. ¿Podría desarrollar videojuegos con esta carrera? Bueno, la respuesta simple es, diría sí, sí se puede. Pero ciertamente no es que nuestra carrera se oriente hacia el desarrollo de videojuegos. Nuestra carrera se orienta hacia el desarrollo de software con ciertas tecnologías, llámese ahora multimedia, llámese programación web. Entonces, se puede hacer, pero digamos, no es lo que nosotros más nos centramos. Nosotros tenemos un manejo, digamos, de tecnología mucho más holístico, no tan centrado en lo que es los videojuegos, pero sí, a fin de cuentas sí se podrían desarrollar. Listo, vamos entonces con la siguiente. Dice, ¿qué áreas son mejor remuneradas con la carrera de computación? A ver, yo creo que aquí no diría realmente un área en específico, sino más bien donde usted con su capacidad pueda insertarse laboralmente. Hay personas que haciendo, entre comillas, poco, pero si insertaron en una empresa importante, pues van a tener mucha más remuneración. Hay otras personas, por otro lado, que haciendo mucho y más sacrificios, pues van a tener menos remuneración. Es súper importante entender que una cosa es toda la educación teórica y práctica que usted va a recibir como alumno, pero otra cosa ya es en el mundo real, hay que saberse mover, hay que saberse desenvolver socialmente, pues hay que ser un entrador también si se quiere. Y mucho depende, creo que más de ese tipo de cosas que particularmente es que yo seguí esta o me especialicé en esto, entonces debería ganar más. No creo que vaya un poco por el área, sino más bien por la persona y por lo que pueda demostrar ya una vez graduado. Definitivamente creo que es así. Muy bien. La siguiente. ¿Qué temas llegaría a aprender dentro de lo que es la inteligencia artificial? ¿Se podría crear alternativas a ChatGPT? No sé si ahí Luis puede responder para no dominar la cuestión de respuestas. Claro que sí, ingeniero. Bueno, recién nomás logré pasar, bueno, no logré, pasé la materia de lo que es inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos que ver, en primer lugar, es que, aunque dicho un poquito grosero, es lo lógico, es no tenemos que venir a esta carrera a inventar el agua tibia, ¿sí? No vamos a crear alternativas. La inteligencia artificial se trata de entender. Sí, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, en la materia de inteligencia artificial, lo que nosotros vamos a ver es cómo funciona, se podría decir, internamente el chat GPT para que nos den las respuestas. ¿Qué viene aquí? Todo lo que es redes neuronales, sí, aunque luego hay una materia para eso, pero se ve ya lo que es el inicio de cómo funciona una red neuronal, cómo funciona lo que es una enseñanza guiada, sí, para lo que es las inteligencias artificiales. Eh, ¿Se puede crear alternativas a ChatGPT? Claro que sí, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ChatGPT es de una empresa completamente ya formada que mueve millones de dólares, ¿sí? Entonces, para qué va a servir esta carrera? Sí, para entender al chat GPT, poder utilizarlo, poder trabajar con ello y poder explotarlo, sí, y así poder seguir trabajando. Sí, con las bases que nos dan aquí en esta carrera, podemos trabajar tranquilamente. Sí, solo es meterle un poquito de cabeza y también, como dice el ingeniero, ser entrador. Si yo quiero trabajar eso, puedo trabajar. ¿Por qué? Porque aquí nos van a dar todas ya las bases, sí, que es lo más importante, las bases para el uso de inteligencia artificial, que luego tranquilamente se convierte en un masterado, se convierte en un posgrado y podemos estar creando nuevas inteligencias artificiales si es que nos interesa eso. Muy bien. La siguiente pregunta es,
¿En qué empresas hacen prácticas? Y Bueno, bueno, respondiendo a esa pregunta, nosotros tenemos un banco de empresas, la verdad no son pocas, son bastantes. Nosotros recibimos muchos requerimientos todos los semestres de la empresa X, necesita una persona que entienda sobre base de datos o una empresa que haga ciertas cosas. Pero digamos que son muchas, realmente sería muy difícil poder enumerar todas ellas. Algunas son del sector privado, la mayoría creo yo, algunas son del sector público. Y como dice Luis, es sumamente importante escoger cuándo y en qué empresa realizar sus prácticas, porque como dice Luis, y es súper importante esto, muchos de los estudiantes que realizan prácticas en estas empresas y hacen un buen trabajo, se quedan trabajando ahí, lo cual creo que es altamente beneficioso. La verdad no estoy muy seguro sobre una estadística de cuántos, pero son varios, y bueno, es casi un inicio laboral, entonces yo no me preocuparía mucho por eso. Hay muchas empresas de diversas áreas y seguramente va a encontrar algo que le interese y que pueda serle interesante en el futuro. La siguiente pregunta. ¿En esta carrera también aprenden sobre mantenimiento de Macs, de computadores Macs? Bueno, nosotros realmente no hacemos o no aprendemos de mantenimiento directamente. Yo creo que hay que entender que esto es una ingeniería, es mucho más de alto nivel. Lo que ustedes van a aprender es cómo funciona una computadora, qué partes tiene, cómo están enlazadas, cómo se enlaza esto a la escritura de un programa, pero estamos hablando de conceptos bastante, bastante de alto nivel. De ahí en entender qué partes tiene el computador es una de las cosas básicas que se hace, pero realmente no ponemos tanto énfasis de energía en lo que es mantenimiento. Yo creo que sin desmerecer, porque es una carrera importante, hay carreras tecnológicas que se dedican más hacia ese tipo de cosas. Nosotros estamos hablando de ingenierías, entonces no hay tanta necesidad de hacer eso. Muy bien. La tercera pregunta es, buenas tardes. ¿Cuánto es el puntaje mínimo para entrar a la carrera? Bueno, esa pregunta la voy a responder yo. En la Cuenca no existe un puntaje mínimo único para ingresar a la carrera. El de ingreso se define según el puntaje de postulación, que se calcula de la siguiente manera. Sería la nota de grado, la nota del examen de admisión y los puntos adicionales por acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas son destinadas para personas de grupos prioritarios. Y también por comentarles que la asignación de cupos depende de la disponibilidad de cupos de cada carrera. Les recomendamos a LAD y los asistentes a estar atentas a nuestras redes sociales y a nuestra página web, ya que ahí se va a explicar de manera clara y transparente toda la información con respecto al proceso de admisión. Y vamos con la siguiente pregunta para los panelistas que dice, ¿qué diferencia hay con esta carrera y la carrera de telecomunicaciones? A ver si me permite Luis para dejarle la próxima, que creo que él podría responderme de mejor manera. Esta, sin ser alguien que conozca demasiado la carrera en telecomunicaciones, yo creo que hay una cierta intersección entre las dos muy importante. Hablamos de la parte tecnológica, hablamos de la parte de redes, de infraestructuras, que nosotros también nos metemos un poco a eso. No tanto, pero sí conocemos un poco de eso. En telecomunicaciones se basan o digamos trabajan más en lo que es interconectividad, sistemas de transporte de datos. También tienen partes de electrónica y de hardware. Yo creo que por ahí hay cosas muy similares con las nuestras, pero ciertamente lo nuestro está mucho más orientado y es mucho más claro entender que es un desarrollo de software, un software de calidad, eso sí, y además mezclado con lo que son las tendencias actuales de inteligencia artificial, de darle una cierta inteligencia al software y hacer un entendimiento de los datos que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, sí, hay unas similitudes, pero creo que las diferencias son mucho más grandes que las mismas similitudes.
Y tenemos una pregunta de Guillermo Alejandro Parra que dice, buenas tardes, ¿qué lenguaje de programación usan en esta carrera? Bueno, a lo largo de toda la carrera vemos muchos lenguajes de programación. Si comenzamos primero en los primeros ciclos, vamos a utilizar lo que es el uso de lenguajes como C, C++. Sí, luego de eso vemos también lo que es Java. Luego de Java vemos en sí hay una materia que se llama lenguajes de programación que por el momento se ve lo que es de Scala, Prolog y Python. Sí, luego de eso ya comenzamos vuelta con lenguajes un poquito más ya de nivel, se podría decir, ya industrial, como es el uso de HTML. Algunos ven un poco de Angular, dependiendo más o menos de las materias que vayamos viendo. Pero más o menos esos son los lenguajes de programación que se ve a lo largo de toda la carrera. Es un poquito pesado, sí, pero nos ayuda a tener las bases fundamentales que se necesita para ya comenzar en el mundo laboral. Y bueno, eso luego a partir de séptimo ciclo ya se utilizan otros lenguajes de programación, pero ahí sí se les debo porque recién estoy en séptimo. Pero bueno, hasta ese momento ya son esos lenguajes que se utilizan. Sin embargo, la universidad siempre les apoya y les insta a seguir buscando nuevos lenguajes de programación, sí, nuevas ramas, se podría decir, al momento también de salir a hacer prácticas, también ustedes, como se dice, más que sea así un poquito obligaditos, pero ya pueden aprender otras cosas. De mi caso, por ejemplo, me he estado mucho apegando a lo que es el Apache Spark, sí, para lo que es la programación y movimiento de datos en lo que es el banco. Hay personas, como les dije, que trabajan con Angular para lo que son aplicaciones y así, esos serían los lenguajes. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, al graduarme de ingeniero en computación, puedo trabajar implementando, desarrollando tecnología software, hardware, comunicaciones, negocios y servicios que garantizan el funcionamiento tecnológico y de conexiones, o todo eso compete a los graduados en Administración de Infraestructura y Plataformas Digitales. Perdón, plataformas tecnológicas. Ya. A ver, esta realmente es una pregunta bastante compleja de responder, diría yo. Así que voy a intentar hacerlo lo más conciso posible. En lo que es tecnología de software, definitivamente sí. Aquí hay mucho de software, voy a aprender. Yo siempre digo, una cosa es hacer software y una cosa es hacer software de calidad. Y nosotros hacemos software de calidad, es decir, software que está garantizado su funcionamiento. Podemos dar ejemplos como software que sabemos que no debe fallar bajo ningún punto de vista. Bueno, waterproof, como se dice en inglés, así que pensemos en sistemas bancarios, nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. En lo que es en lo que es hardware, no es nuestro nicho, realmente para ello creo que hay otro tipo de carreras. En lo que es comunicaciones, eso está mucho de la mano con lo que es la carrera de telecomunicaciones. Si bien nosotros entendemos la parte del funcionamiento de las redes, tenemos materias al respecto, tampoco es nuestro núcleo de negocio, si se quiere. Lo que son negocios y servicios que garanticen el funcionamiento tecnológico. Si hablamos de negocios y servicios, estamos hablando ya de una cadena en lo más alto nivel, también es lo nuestro, porque obviamente nosotros utilizamos software, generamos software de calidad, trabajamos con datos y ayudamos además a la toma de decisiones empresariales. Entonces estamos trabajando justamente ahí en esta última parte de la cadena. Con esto entonces quiero decir que nosotros no hacemos todo esto, pero sí somos gran parte de esta cadena que menciona esta persona. Bueno, sale anónimo ahí, así que no sé cómo se llama. Es muy interesante porque aquí vemos ciertamente cómo la carrera puede mezclarse con muchas otras diversas áreas para lograr ciertamente algo bastante complejo.
Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta de Milton Simbaña nos dice, buenas tardes, disponen de la carrera de Ingeniería de Software. Pues en la Universidad de Cuenca no disponemos de esa carrera, pero tenemos justamente esta carrera de computación, que es bastante similar. No sé si es que aquí alguno de los panelistas me pueden ayudar complementando esta respuesta. Bueno, sí, realmente no existe la carrera de ingeniería de software. Lo que sí tenemos nosotros es la mención en ingeniería de software y tenemos varias materias. Una de nuestras materias se llama ingeniería de software y hay muchas otras materias que están muy relacionadas con esta área. Y esta área básicamente lo que nos dice es lo que he mencionado ya varias veces en esta presentación, es hacer software de calidad que funcione y que funcione bajo muchas características de estrés. Entonces, si bien no tenemos la carrera, yo creo que usted va a aprender mucho de ingeniería de software en esta carrera, seguro que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué materias necesito para nivelarme? No sé si ahí Luis nos pueda contar un poco su experiencia, pues yo tengo mi propia visión, pero yo creo que quizá la visión de Luis sea más valiosa en este aspecto sobre qué cosas cree usted que deberían saber. Esta es una muy buena pregunta. Debería ser una pregunta salvavidas que se la hagan no solo ahora, sino después también, para que se acuerden. ¿Qué cosas necesitan ustedes? ¿O qué conocimientos deben llegar? ¿Con qué conocimientos deben llegar a la carrera para no sufrir tanto, digamos? Sí, para pasarla mejor. Álgebra de Baldor sin copias. Esa es la más fuerte. No, broma nomás, muchachos. Bueno, verán, para nivelarse para esta carrera, siempre lo que es matemáticas, matemáticas bastante, todo lo que son teoremas, todo lo que es álgebra en sí, sí, porque lamentablemente puedo decir de frente, hay muchos colegios que no le ponen énfasis a las matemáticas. Y es donde nuestros compañeros más sufren, donde yo sufrí, claro que sí. Y creo que es lo más importante porque casi los primeros 4 ciclos iniciales se ven matemáticas a full. Sí, entonces para ustedes estar nivelados y no venir, se podría decir, a patalear y a perder a lo loco, siempre hay que estar, se podría decir, viendo todo lo que es álgebra, todo lo que es cálculo, todo lo que es física, eh, cálculo tanto diferencial como integral. Obviamente, yo sé que ustedes no van a venir con un nivel de universidad, pues supone que aquí tienen que aprender, pero sí tener ya las bases necesarias para eso. Sí, en el caso, por ejemplo, de programaciones, para serles sinceros, yo vine también con cero conocimientos, aquí aprendí. Entonces, no es muy necesario, se podría decir, tener ya unas bases bien puestas sobre eso, pero sí, si es que pueden coger 1 o 2 cursitos en sí para las bases de programación, bases de matemáticas y esas cosas, me parece que sería lo más óptimo para entrar en la carrera y no sufrir los primeros 4 o 5 ciclos que son los más fuertes, no a nivel porque luego se hacen más fáciles, no, o sea, toda materia tiene su complejidad, pero sí lo que es ingeniería tiene que ver mucho con matemáticas y lamentablemente nosotros no tenemos esa base mandada desde el colegio. Entonces, esas serían lo más esencial en mi forma de verla. Muchas gracias, Luis Miguel. Ahora viene una pregunta igual dirigida para ti. Dice, ¿alguna anécdota que hayas tenido durante la carrera? Chuta, muchísimas anécdotas. Los primeros ciclos, aprender matemáticas desde el inicio, eh, luego computación, digo, programaciones igual, o sea, súper complejo. Las primeras veces en ir a realizar prácticas, un nerviosismo enorme, en donde uno a veces dice, y ahora, pero si no.
yo siento que no sé nada como para ir a desarrollarme en una empresa. Los mismos amigos, los ingenieros, o sea, ingenieros que al inicio uno les ve como que los ogros, los bravos, y al final de la carrera terminan siendo amigos, compañeros, o sea, uno tiene hasta un poco más se podría decir, facilidad de hablar con ellos en lo que es desarrollos de software, la básica que yo siempre pongo y todo el mundo se da cuenta cuando no te sale un programa. No te sale un programa y no sale, y no sale, y ya estás cabezón, llevas 2 semanas con el programa que no te sale y te vas a dormir y en los sueños aparece la respuesta del bucle donde estaba dañado. Y ese rato te levantas a lo loco y dices, eso está dañado, sales corriendo, plum, 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 arreglas en una media hora lo que te costó 2 semanas y no podías. No, entonces, o sea, hay muchas anécdotas súper bonitas, súper chéveres, por eso les recomiendo esta carrera. Como les dije, es un poquito difícil, pero es súper satisfactoria y es súper bacana la carrera. Eso podría decirles de anécdotas. Muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es, la aplicabilidad de la programación es súper amplia. En ese caso, ¿esta carrera nos ofrece libre aplicabilidad o se centra en un aspecto empresarial? Bueno, yo creo que puedo responder esa pregunta y ciertamente creo que es una pregunta bastante interesante, porque la persona que hace esta pregunta se da cuenta que hay una diversidad bastante grande de aplicaciones que pueden llegar a darse con esta carrera. Y lo que yo quiero reafirmar es ciertamente eso. No está únicamente centrada en la parte empresarial. Hay un componente en la parte empresarial que es sumamente importante que se llama toma de decisiones. Optimización de procesos también, podríamos hablar de eso. Es parte de nuestro interés como carrera en que entiendan los estudiantes. Pero francamente, si usted quiere desarrollar un software porque, no sé, vio en Android que podía hacer dinero con una aplicación, lo puede hacer. Si usted está haciendo una aplicación para la empresa del papá que necesita hacer algunas cosas, lo puede hacer. Si usted necesita hacer un sistema para etapa, lo puede hacer. Entonces, realmente sería muy difícil el poder entender todas las posibilidades de aplicaciones que se pueden tener con esta carrera. Yo simplemente les menciono que piense usted una necesidad, piense usted cómo esa necesidad puede ser resuelta mediante una computadora, mediante un programa, mediante analítica, y bueno, es ahí donde nosotros actuamos. Entonces, no es únicamente en la parte de arriba de toma de decisiones, sino realmente es en todo este núcleo y en toda esta diversidad de problemas que podríamos llegar a tener. Así que es bastante diversa en ese aspecto. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿podría trabajar en ciberseguridad en esta carrera? Bueno, esta voy a responder yo para dejarle la última a Luis, que creo que está más orientada hacia él. Ciberseguridad es un área súper, súper importante, ¿sí? Súper importante ahora y en el futuro va a ser más importante todavía. Si bien nosotros en la carrera todavía no tenemos mucho esa parte, tenemos una materia realmente que puede relacionarse con esta área. Nosotros estamos considerando, solo es una idea por ahora, estamos considerando en abrir un nuevo ramal que se enfoque un poco hacia eso. Y de hecho, eventualmente vamos a llegar a tener una maestría en ciberseguridad. Entonces, ciertamente nosotros como carrera entendemos la necesidad de esta área y estamos trabajando justamente para poderla cubrir en el futuro no muy lejano, sí, ciertamente. Por ahora diría, la respuesta rápida es no hay tanto de esa área, pero sí va a haber en el futuro. Nosotros seguro estamos trabajando para ampliar un poco los objetivos de nuestra carrera para que cubran también aspectos de ciberseguridad, porque como menciona aquí esta persona que hace la pregunta, son sumamente importantes. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. A ver si nos ayudas tú, Luis Miguel, como mencionó antes Andrés. Ahí va. ¿Cuántas horas se ven de clases al día y sus horarios de clases, cuáles son por lo común? Y la otra pregunta es si es necesario tener una laptop en esta carrera. Bueno.
Comúnmente se tiene, bueno, respondiendo, vamos a responder por partes. La primera, comúnmente se tiene unas 6 horas de clases al día, sí, y el resto básicamente necesitamos nosotros acoplarnos, se podría decir, sí, que es el estudio autónomo. Sí, normalmente las clases se realizan en horarios dispersos, sí, no es un horario de corrido como lo hacen ciertas universidades privadas. Sí, en nuestra carrera, en nuestra universidad, las materias, por ejemplo, se pueden tener en la mañana unas 4 horas, que serían dos materias, en la tarde otra materia más, o a veces si se va de corrido, por ejemplo, de 7 a 1 de la tarde. Es dependiendo cómo esté, cómo se haya dividido se podría decir los horarios, ¿sí? Cómo estén las aulas, si es que hay aulas, si es que no hay aulas. Sin embargo, por parte de nuestro ingeniero Jaime Vintimilla, que es nuestro director de carrera, se puede también tratar de mover. A veces tenemos muy tarde, entonces le bajamos o cambiamos a horarios donde hay. Entonces se puede dar esa flexibilidad, pero no es siempre de corrido, eso deben tener en cuenta. Para aquellas personas que tal vez deseen trabajar o algo, se puede hacer un poquito complicado. Sin embargo, sí se podría mover a ciertos horarios que se pueda hablar con el director de carrera. Perdón. Respondiendo a la segunda, ¿se necesita una laptop? Sí. Sí, se necesita una laptop. Bueno, eso se podría decir en casa, una laptop o una computadora de escritorio. Tengo muchos amigos que trabajan con computadoras de escritorio, así sean antiguitas, más que todo para los deberes, para los trabajos. Sin embargo, nosotros, para lo que es recibir clases presenciales, nosotros tenemos laboratorios de computación donde tenemos básicamente la tecnología de punta. Están recién compradas casi todas las computadoras. Son computadoras de alto nivel que podemos utilizar. Sí, en el caso de recibir clases, de dar pruebas, de exámenes, inclusive para programar se pueden utilizar, están ahí las computadoras, pero a nivel de casa sí necesitamos una laptop o una computadora de escritorio porque los deberes que nos mandan eh, ya implican lo que es el uso de la misma. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por culminada la charla y la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos y todas los asistentes, también a nuestros estimados panelistas. Sí, claro, Andrés Sauquillar, adelante. Sí, son unas palabritas finales, ya si nos permite el tiempo, Ujú. muy brevemente. Chicos, tienen que estar muy pilas con qué carrera decidan ustedes. Lastimosamente, la universidad mismo sabe eso, que hay mucha gente que escoge mala carrera y algunos tienen la suerte de darse cuenta a mitad del trayecto o al inicio, que sería lo mejor. Pero hay mucha gente que se da cuenta que escogió mala carrera una vez graduado y una vez que no encuentra trabajo y una vez que gana poco y bueno, no se siente bien. Yo creo que particularmente en esta carrera es una carrera muy interesante. Es una carrera que, como dice Luis, es dura, sí, pero la recompensa es muy buena, es muy buena. Y creo yo que hoy por hoy no es un sentimiento fatalista, sino más bien es realista. Muchas carreras van a desaparecer y muchas otras van a ser altísimamente modificadas. Creo que ciencias de la computación no es una de las, va a ser modificada también, obviamente, por el advenimiento muy fuerte de la inteligencia artificial, pero nosotros somos parte de la ola. Entonces, no desaprovechemos eso. Yo diría que ciencias de la computación nuevamente se puso de moda, porque sí, históricamente, ya a finales de los 90 ya fue un primer boom de ciencias de la computación. Pero de ahí en más, no es que hemos desaparecido del mapa, siempre hemos estado ahí. Ahora estamos mucho más de moda. No desaprovechen esa oportunidad y elijan bien. Esa es mi única palabra. Y más bien, éxitos y espero verles eventualmente en las aulas en algún momento. Muchísimas gracias por la intervención, Andrés, y por el cierre. Muy de acuerdo. Le invitamos a tomar esta decisión de elección de carrera de manera consciente, de manera informada.
Adicional a eso, también recordarles que visiten nuestra página web para conocer de nuestras carreras, también que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales y también que estén pendientes de las siguientes charlas de la Expo Carreras de Cuenca. Por recordarles que en la agenda de mañana vamos a tener las charlas de la carrera de Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Industrial. Así que bienvenidos todas y todos. Sin más, muchas gracias y una buena noche.